Ahora sí, profe. Listo. Ahora sí está grabando. ¿Alguien está grabando? Sí. La profesora tiene el micrófono apagado. Ah, fíjate. Profe, tiene la... Pero alguien está grabando, no sé quién. Debe ser la profe Laura. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te va a ti? ¿Cómo está todo? Bien, preparándonos para la clase de esta tarde también. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Qué bueno. Yo estoy contento. Los días martes me contento mucho, ¿sabes? Ajá, aquí estamos, mi gente. Full los martes. Perfecto, ahora sí. Ahora sí está Ahora sí grabando. está y todo. grabando, profe. Bendito sea Dios. Sí. Déjame parar el video para que no me robe señal. Ajá. Ahora sí. Bueno, ¿qué tenemos nosotros que decir acerca de los idiomas bíblicos? Básicamente, que son tres los idiomas con los que la Biblia fue escrita: el hebreo, el arameo y el griego. Ahora, ¿cuáles son las dificultades para tratar de entender esto en primer lugar? Que el origen es semítico por una parte, griego por el otro, y que podríamos decir que hay una configuración de lenguas todas semíticas a las cuales pertenece el hebreo. Están las lenguas semíticas del sur, que son habladas por árabes y etíopes, las del medio, que es el hebreo antiguo, como el cántico de Débora que encontramos en Jueces 5, y ahí pertenece también lo que es el púnico, el fenicio y el cananeo. También tenemos las lenguas semíticas del norte, que conforman todo lo que es Siria y parte de Irak, donde vamos a encontrar el arameo siríaco, que hablan sirio, mandeo y azoreo, y el arameo palestinense. Además de esto, tenemos las lenguas semíticas orientales, donde va a entrar el idioma árabe. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de esto? Que de estas cuatro variantes proviene el hebreo. Están emparentadas unas con otras, dando una mezcla de idiomas, si se quiere, dada la condición nómada que en sus primeros tiempos tuvo el pueblo de Israel. Déjenme pasar a la lámina que sigue. Ajá. Entonces, del tronco de Noé y a partir de sus tres hijos, la reflexión bíblica asume el origen de las lenguas de esta forma. De Sem, todo lo que fueron las lenguas semíticas; de Yafet, la lengua indoeuropea; y de Can, las lenguas africanas y cananeas. Empecemos un poco a hablar del hebreo. Constituyó la lengua que adoptaron los israelitas al llegar a la tierra de Canaán, y la hablaron hasta la época del destierro. Los libros se escribían en su mayoría en hebreo, y como lengua no solo es un sistema convencional de signos con vistas a una comunicación, que recibe el nombre de alefato, y son 22 signos consonánticos, cuya estructura fundamental es la palabra raíz. Generalmente el hebreo está compuesto, las palabras, como por tres consonantes que significan o reflejan el significado básico de todas las palabras derivadas. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, dabar, que es palabra. No solamente se trata de hablar, también de accionar. Cuando nosotros en Génesis 1:1 encontramos que Dios dijo, hágase la luz. O sea, no solamente lo dice, sino que se cumple lo que está expresando verbalmente. Con esto queremos decir que el hebreo es tan rico que solamente a partir de tres signos consonánticos, con la adición de prefijos o de sufijos, para significar lo que son los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Aparentemente es una lengua difícil, pero quizás un poco lo más complicado son los verbos, porque tienen gran cantidad de modos. Pero yo diría hasta que el hebreo es más sencillo que el griego, porque el griego, a pesar de que conocemos muchas palabras oriundas de ese idioma, tiene demasiadas irregularidades verbales que prácticamente a veces no se parece en nada al verbo en infinitivo que le da origen a todas las derivaciones verbales que podemos encontrar en cada uno de ellos. Ahora, hasta el medioevo, el hebreo no tuvo más que consonantes.
fueron los rabinos masoretas, quienes inventaron un sistema de vocalización por medio de puntos. Se trata de 14 puntos que se usan en las Biblias hebreas para tratar de facilitar su lectura y que van a constituir precisamente las vocales. Ahora, las traducciones del hebreo comportan como una alteración de las páginas escritas por un autor, porque no se puede afirmar jamás que se conoce a fondo una obra literaria si no se ha leído en su idioma original. Y esta es una realidad que también tenemos que hacerla efectiva con el hebreo. Es más, siempre se ha dicho que quien traduce, traiciona. Y esto es una verdad. Yo quisiera invitarles a que tomen el texto de Isaías en su capítulo 5 y veamos los 7 primeros versículos que son precisamente lo que tienen en pantalla. Quien lo tenga, por favor, háganos el favor de leerlos para todos. Isaías, profesora. Isaías 5, el capítulo 5, versículos del 1 al 7. Cinco del 1 al 7. Ajá. Capítulo 5, Isaías del 1 al 7. Voy Correcto. a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. Le cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre y excavó en ella un lagar. Esperó que diese uvas, pero solo dio agaraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, porque ha dado agaraces. Pues ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña: derribar su seto y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un erial donde nadie pode ni escarbe, crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella, pues la viña de Yahvé Sebaot, es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Ajá, perfecto. Fíjense que generalmente en el Antiguo Testamento es muy usual utilizar las relaciones de Dios con el pueblo, haciendo la metáfora pues de la viña, ¿no? De que Dios es el viñador que tiene, y su pueblo es la viña. Fíjense que esta visión es retomada por Jesús cuando habla de la higuera, ¿no? Y de la higuera que la maldice precisamente porque no quiere dar frutos, ¿no? Ahora, ¿qué quiero yo destacar en esto del idioma? Que cuando uno traduce definitivamente traiciona, porque el hebreo tiene una característica que es muy poético, y generalmente los autores tratan de que rime, de que haya una rima constantemente, aun cuando no se trate de un texto como los salmos o como el cantar de los cantares, ¿no? Entonces, un trágico juego de palabras cierra la canción. El amante esperaba justicia, ¿verdad? Y recibe derramamiento de sangre. Esperaba rectitud y recibe gritos de opresión. ¿Dónde está el sonido? Fíjense, justicia en hebreo es algo así como mishpak. Imagínense la ish como si fuera pexicola, ¿no? Mishpak. En cambio, iniquidad, que fue la expresión que utilizó
Juan Marí cuando leyó o derramamiento de sangre es mispa. Quien escucha eso está captando la realidad que se les está presentando. Ustedes creen que son justos, ustedes no son justos. Fíjense que ustedes lo que son capaces de llegar a ser. Entonces, esa rima ayuda muchísimo, ¿no? A que el pueblo sea capaz de captar el regaño que le están haciendo. Por otra parte, rectitud es algo así como sedacá. En cambio, opresión es CAK. Fíjense que si lo dicen rápido, prácticamente va a tener el mismo tipo de terminación. Eso no lo podemos percibir en español, ni en ningún otro idioma que no sea el hebreo. Entonces, allí radica la primera dificultad que tenemos nosotros muchas veces para leer los textos bíblicos. El asunto de estar leyéndolo, digamos, a partir de un intermediario que es quien nos ofrece el texto en el idioma que nosotros hablamos. Ahora, si bien me imagino que la mayoría de ustedes no habla hebreo, hay muchísimas palabras que son conocidas para nosotros, porque a lo largo de la historia de la iglesia las hemos escuchado tantas veces que ya se hacen familiares a nosotros. La primera de ellas es Shalom. Todos sabemos que Shalom es paz. Amén, que se dice de igual forma tanto en hebreo como en arameo, quiere decir algo así como así sea, pues. Mesías se puede traducir por ungido. ¿Saben ustedes cuál es el equivalente en griego de esta expresión? Cristo. Cristo, exactamente, Ignacio, exactamente. También está Elohim. Cada vez que ustedes vean en algún nombre la partícula el, se están refiriendo a Dios. Y ese es uno de los tantos nombres con el cual es conocido en la Biblia Dios. Elohim, la traducción sería algo así como Dios altísimo, pero además es conocido también como Adón, que quiere decir Señor, Adoni, mi Señor, Adonai, invocación, cuando una persona quiere orar directamente a Dios. También tenemos la expresión Yahvé, el famoso tetragrama que los judíos no pronuncian. Tenemos también casa de Dios, Belén, Betel, Betel, casa de Dios. También tenemos la expresión Masor, masoretas, transmitir, Hexemaní, cuya traducción sería lagar de aceite, Belcebú, que muchas personas confunden como un sinónimo de demonio, de diablo, pero en el Antiguo Testamento, fíjense que aparece en Segunda de Reyes para referirse al Señor de las moscas. No tiene nada que ver con demonios ni con ninguna otra expresión parecida. También tenemos el monte Sinaí, que también puede pronunciarse como Oreb o monte Morla, la Torá, ley, Neviín, profeta, Ketubín, escritos, Sheol, en hebreo, Hades, en griego, la morada de los muertos, Goy, así se llama un extranjero pagano. También tenemos Belén, Belén es casa de pan, Betlehem, Yom Kippur, día de la expiación, y la palabra Cábala también es muy conocida de nosotros. Pesach, Pascua, Rabí, maestro, Coelé, Eclesiastés, Shema, escucha, Sukkot, fiesta de las tiendas, Hanukkah, fiesta de la dedicación, Aleluya, alabado sea. La palabra Cohen se puede traducir por sacerdote, Baal como señor y querubín como ángeles. Fíjense que se trata de bastantes expresiones en hebreo que son bien conocidas por cada uno de nosotros. Ahora, vamos a agregar un punto más con esto. El nombre de Dios, el original hebreo, es un tetragrama constituida por 4 consonantes.
que podrían, haciendo la transliteración a español, traducirse por H, W, H e Y. Entonces, nuestro modo de leer es de izquierda a derecha, en tanto que el modo hebreo es de derecha a izquierda. Entonces, para nosotros sería de esta forma, Yahú. Esto es interesante por lo que vamos a ver a continuación. En ese momento. ¿Qué hace un judío cuando quiere leer y se encuentra con el nombre de Dios? Sencillamente dice Adonai o Hashem. ¿Por qué hace esto? Porque recordemos que para el judío es irrespetuoso pronunciar el nombre de Dios. Hasta el punto que recuerden que una de las acusaciones que se le hacen a Jesús es precisamente el atrevimiento que tiene de llamar a Dios en oración Abba, algo así como sería papito, papaíto, que eso no se utilizaba más que en el coloquio familiar, cuando un hijo se dirigía a su padre, pero era imperdonable que se le pudiera dirigir a Dios mismo, porque se consideraba como una irreverencia. Sin embargo, vamos nosotros a encontrar que una vez que se le colocan vocales a las letras, entonces después del siglo VI se le colocan, pero no se pronuncia. Ahora, ¿cuál es la dificultad que nosotros vamos a encontrar cuando este nombre de Dios está en las Biblias? Que en una ocasión se les menciona como Yahvé, en otra ocasión se les menciona como Jehová. Para nosotros los católicos estamos bastante acostumbrados a mencionarlo como Yahvé, pero decir Jehová no es incorrecto, porque sencillamente estamos refiriéndonos a que el tetragrama es el mismo, simplemente las vocales son diferentes. Entonces, esto, para que cuando se encuentre en cualquier texto bíblico que aparezca la expresión Jehová, no es ninguna aberración, ni es algo que está más dicho, sencillamente que las vocales que se están utilizando son diferentes a las que usualmente usan las Biblias católicas. Profe, un segundito, es que no encuentro dónde poner la manita, que quería hacer una acotación. Usted sabe que con todas estas cosas que estamos estudiando, yo estoy leyendo muchas, mucho en internet judío. Y ellos aún hoy en día como que sigue eso de que ellos no pueden pronunciar, ni siquiera escribir, todavía, porque ponen el nombre de Dios y lo ponen con estrellitas. Sí, una D, lo ponen con... Exacto, una D y una rayita al lado. Exacto. Ajá. Y cuando van a expresar lo que dice ahí, generalmente dicen Adonai, 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 mi Señor. Ok. Porque es la manera como de el trato respetuoso que ellos consideran que el nombre de Dios es tan grande que no debe ser pronunciado. Ahora, yo diría que no debe ser pronunciado en forma vana, sobre todo. Ajá, ¿quién quería comentar algo? Adelante. Sí, yo quería, después de José Mari voy yo. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, el Jehová está mal utilizado. Tenemos que hablar de Yahvé. Bueno, o sea, nosotros, a mí personalmente, me choca un poco el Jehová, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea incorrecto desde el punto de vista del léxico, porque sencillamente es la misma expresión referida al nombre, al tetragrama, al gran nombre de Dios, con una vocalización diferente. Porque recuerden que la vocalización es a partir del siglo VI, y en la medida que se empiezan a hacer traducciones masivas, para poderlo leer en forma satisfactoria, diferentes grupos fueron vocalizando de diferentes formas. Entonces, yo diría que después de la reforma, quedó así como, aunque no sea una ley escrita, como que sí, los católicos siguieron prefiriendo el Yahvé, mientras que los grupos que fueron de corte protestante se fueron más hacia el Jehová. Pero ambas expresiones son completamente correctas. Gracias, profesora. Yo volví al tema de Dios en términos de escritura. O sea, ni tampoco se pueden decir oralmente como escritura. Y Dios veo que ponen D, raya, 2, os. Así hace. Deberíamos nosotros los católicos seguir ese mismo proceso.
Bueno, mira, eso sería una cuestión, digamos, particular. O sea, habría que ver, uno considera que mencionando a Dios está haciéndole o faltándole respeto. Si uno considera que es así, tendría que tomar ese camino. Yo particularmente me parece que no hay respeto a Dios llamándolo Yahvé, llamándolo Papaíto, llamándolo Abba, como yo lo llamaba Jesús, sencillamente Dios Padre. Es lo que en ese momento de la oración me surja, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ciertamente es una decisión, vamos a decir, de tipo personal. Pero lo que yo quería señalarles con esto es que no es falta de respeto escoger una pronunciación o la otra. Lo que sí me parece más serio es que en la Biblia hay por lo menos 70 nombres de Dios. Y si tuviéramos la riqueza de poder pronunciar cada uno de esos nombres, porque el que ellos no pronuncian es ¿ok? El tetragrama, los demás lo pronuncian. Y muchas veces las traducciones nuestras sencillamente traducen en forma genérica Dios o traducen en formas genéricas el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Entonces, si tuviéramos la riqueza de ver esos 70 nombres escritos en la Biblia, pudiéramos incluso profundizar sobre cada una de las vocales, no de los consonantes que constituyen ese nombre, el Shaddai, Adonai, cuando hablan del Dios de los ejércitos, todas son expresiones diferentes acerca del Dios mismo. Entonces, es una riqueza, verdaderamente es una riqueza. Janet, interviene y después viene Ignacio, que también levantó la mano. Gracias, profe. Bueno, les quería comentar algo que a mí me llamó mucho la atención, bueno, cuando comencé a estudiar en la Universidad Católica, y bueno, de hecho yo conservo hasta el día de hoy muchos amigos que son judíos, ¿no? Y aprendí mucho de ellos, porque bueno, me causaba, tenía interés de su cultura y de ciertas costumbres que bueno, son diferentes a las nuestras. Pero algo que era muy genial era que bueno, nosotros intercambiábamos las notas de clase, porque bueno, en una universidad ustedes saben que hay que tomar notas muy rápido y todo aquello, entonces bueno, a veces yo prestaba el cuaderno, pero a veces también yo pedía prestados cuadernos a mis amigas, bueno, judías, y me llamaba mucho la atención eso que usted acaba de decir, profesora, porque efectivamente, o sea, en las notas de filosofía, donde por ejemplo se hablaba de Dios, ellas nunca colocaban la palabra completa, sino colocaban una D, ¿no? Ajá. Entonces yo les preguntaba y exactamente me decían eso, no es que nosotros no mencionamos el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta en aquel momento fue similar a la que usted acaba de exponer, porque, bueno, yo creo que uno ofende más a Dios con las malas acciones, con otras cosas, que con mencionarlo. Si uno lo hace desde el corazón y uno lo hace desde el respeto y entendiendo lo que realmente eso significa, la grandeza, ¿verdad? No debería haber una ofensa, pero bueno, uno lo respeta. Yo sencillamente en aquella oportunidad preguntaba porque me interesaba entender directamente de esa cultura que antes yo no había estado expuesta. Claro. Pero imagínense, unas personas judías, con sus costumbres judías, con todo lo que eso implica, que aprendí un montón estudiando en la Universidad Católica. Claro. ¿Okay? Entonces fue algo realmente interesante, pero no escribían nunca en sus cuadernos, yo vi la palabra Dios escrita, sino una D. Eso claro. Quería compartir con ustedes. Gracias, profe. Nada, pero has podido ver escrito de repente un Adonai o un Hashem, así. Adelante, Ignacio. Que yo, una de las personas que más influyó en mi devoción y en mi temor a Dios y en mi amor hacia Cristo fue mi abuelo Alejandro. Y él, cuando se refería a Dios Padre, le decía el chibúo, porque a Dios siempre lo representaban con barba. Y en esa nominación que le daba a mi abuelo del chibúo, había un profundo cariño, y sobre todo muchísimo respeto. Por otro lado, cuando estaba bastante metido en la espiritualidad hindú, una de las cosas que me asombraron mucho de ellos fue el puyá. El puyá es una recitación de 108 nombres que le dan a Dios y lo hacen con una profundísima reverencia
y con cánticos y con incienso y demás. Y después, por otro lado, con respecto a los nombres de la divinidad, están las letanías del posrosario, que nunca logré aprendérmelas, pero son unas cuantas nombres y denominaciones de nuestra Santísima Virgen. No sé cuál es la razón antropológica de ese tabú en la cultura judía con respecto a llamar a Dios, decirle Dios y no cuando van a mencionarlo. Eso me parece a mí absurdo, pero bueno, es un poco mi tradición y un profundo respeto hacia la forma que ellos tienen de comunicación con Dios. Gracias. Claro, sí, eso tiene que ver con o sea, ellos consideran eso es un respeto. De hecho, les recuerdo lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que ese fue uno de los motivos por el que acusaron a Jesús de blasfemo, ¿no? Por esa cercanía con el Padre. Entonces, yo, rememorando las palabras de Jesús en los evangelios y el trato que tenía con el Padre en oración, yo, en lo personal, considero que no es un irrespeto tratar a Dios con cariño, como al Padre que tenemos en el cielo, que nos protege, que nos creó, que nos ama. Entonces, como les digo, esa es una decisión básicamente de tipo personal. Entonces, adelante, Juan María. ¿Vendrá esto al irrespeto del nombre o bien por el segundo mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano? Tal vez por ahí sea la raíz del Dios o del dos. Seguramente que sí, pero mencionarlo con devoción, con respeto, en oración, y respetar a Dios es mencionarlo en forma indebida. Esa es la pregunta que yo me haría en un momento dado. Es igual que cuando uno tiene esos momentos de oración en los que se olvida un poco, ¿no? De todo lo que es el entorno que lo rodea a uno y uno se dedica no tanto a repetir oraciones como a hablar con el corazón. Entonces, si en esos momentos en que uno siente que no hay separación entre Dios y la tierra, uno le habla a Dios con el corazón, le habla con soltura, con libertad, con cariño, con el cariño que se le tiene al Padre del Cielo. Entonces, yo en lo personal lo veo así y como les digo, respeto profundamente a quienes consideren que se debe tratar a Dios de una forma como más protocolar. Ahora, yo no considero eso un irrespeto. Ahora, irrespeto que uno haga juramentos en balde, que uno tome el nombre de Dios para cualquier cosa. Hay gente que le encanta estar jurando así nomás. Yo pienso que eso es una forma de irrespetar no solamente el nombre de Dios, sino a Dios mismo. Pero en la viña del Señor vamos a encontrar de todo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no pasamos a... Perfecto. Ahora, el otro idioma con el que se escribió el texto bíblico fue el arameo. Pero el arameo es bastante tardío, porque debemos recordar que hasta el exilio de Babilonia el pueblo hablaba hebreo. Entonces, este idioma que procede de la región sirio-arábica comienza a ser utilizado en la diplomacia y en el comercio internacional a partir del siglo VII a.C. Y el imperio persa lo utilizó para unificar las relaciones entre los distintos países que estaban bajo su dominio. En Israel, el arameo llegó a sustituir dentro de la población al hebreo como una lengua popular. Claro, la ley y los escritos siguieron escribiéndose en el idioma hebreo. De allí la necesidad de crear una escuela para que el pueblo aprendiese la lengua, conociese la Biblia y no olvidara el hebreo. Y es en este momento que surgen los escribas, porque fueron una necesidad, tanto los escribas como los maestros de la ley, para tratar de que el pueblo no se olvidara del idioma original que estaba ya circunscrito solamente a la liturgia. Por eso su importancia fue bastante creciente y en el tiempo de Jesús
tenían un papel de mucho peso dentro de la sociedad judía. Sabemos que es la lengua que hablaba por Jesús, por lo que mucha de la tradición oral del Nuevo Testamento proviene de esta lengua. Los textos bíblicos en este idioma se llaman Targum. Recordemos, la semana pasada comentábamos que las versiones en arameo del texto hebreo se llaman Targum. Y en Qumran se encontraron 3 manuscritos de Tobías precisamente en esta lengua. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, ¿verdad?, en arameo estos textos. Una frase de Jeremías 10:11. De esa vamos a volver en un ratico. Fíjense que del libro de Daniel, los versículos 4 al 7 y el 28 del capítulo 2 están escritos en arameo. Ahora, me gustaría que buscaran Génesis 31:47, donde van a encontrar esa expresión, llegar, salutar. Mientras la buscan, fíjense que el hecho de que esta palabra esté escrita en un texto que es el primero que está en la Biblia, de alguna manera nos está orientando a la época en que este texto tiene su redacción definitiva, que es un poco lo que habíamos hablado, que luego de una rica tradición oral de cientos de años en el Antiguo Testamento, fue a la vuelta del exilio cuando se fue sistematizando toda esa tradición oral, todas esas reinterpretaciones a lo largo de la historia de Israel, hasta que un redactor final pone por escrito lo que nosotros tenemos hoy por hoy en nuestras Biblias. ¿Encontró alguien el 31:47? Sí, yo. Adelante. Bueno, ok, gracias. 31:47, ¿no? Ajá. Labán lo llamó Segar Saduta y Jacob lo llamó Galet. Exactamente. Sí. Ahí precisamente está. Fíjense que esa expresión en arameo data entonces de que este texto definitivamente se redactó bastante tardío. En el libro de Esdras encontramos también algunos versículos que están escritos en arameo. Hay palabras que para nosotros de este idioma también son comunes para nosotros. Mateo 18:9, cuando dicen que quien le hace daño a un niño, más le valdría tirarse a la gehenna. La gehenna era como la bonanza de la época. Era donde iban todos los desechos de la ciudad de Jerusalén, que estaban las afueras, y entonces todo lo que era, se tiraba allí. Incluso cuando había crucifixiones masivas en la época de Jesús, recordemos que muchos de los crucificados se dejaban para que los cuervos y animales de rapiña terminaran pues con el cadáver, y después eran conducidos a la gehenna. Parte del castigo de alguna manera representaba en que no pudieran ser enterrados en tierra con sus padres, que para el judío era muy importante ir a enterrarse en la misma tierra de sus padres. Entonces, esa es una expresión que se usa sobre todo en este Evangelio de Mateo. La palabra o la expresión amén aparece 126 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar también Maranatá, que podría traducirse algo así como ven Señor. Hosana, que es ayuda. Abba, la expresión con la que Jesús se refería a nuestro Padre del Cielo, precisamente es aramea. Y la palabra Satán es aramea. Esto también va dando como una idea que es muy posterior al exilio de Babilonia, cuando el pueblo empieza a considerar que si Dios nos creó para el bien, si toda la creación es buena, porque existe el mal, bueno, tiene que haber un antagonista de Dios, ¿verdad?, que sea el que esté causando el mal en el mundo. Fíjense que en textos como Job y en textos como Tobías es que nosotros vamos a ver este tipo de presencia que es imposible encontrar en textos previos al exilio de Babilonia. Ajá, ¿alguien quería comentar algo?
¿no? Ah, bueno. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos también que en el Evangelio de Marcos tiene la característica de que está dirigido a paganos que se convierten al cristianismo. Por ello, cuando utiliza alguna expresión en arameo, se preocupa de traducirla para que el auditorio entienda dichas palabras. Cuando en Marcos 5:41 tenemos que resucita a la hija de Jairo, cuando le dice, Talita Kumi, niña levanta. Kum en hebreo es levantar. Cuando llama al seguimiento a los primeros discípulos, a los hermanos Juan y Santiago, utiliza una expresión, el Evangelio de Marcos, que quiere decir Boanerges. Podría ser traducida por hijos del trueno. También tenemos en 7:34 una niña sorda a quien Jesús le recupera la audición. Le dice, Éfeta, ábrete. También Gólgota, el monte donde fue crucificado Jesús, se puede traducir algo así como monte de la calavera. Y las palabras de Jesús en la cruz, que están tomadas del Salmo 22, también son expresión en arameo. Eloí, Eloí, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que nosotros podemos decir acerca del contenido en arameo del texto bíblico. Veamos qué pasa con el griego. En el caso del griego, vamos a tener aquí un alfabeto de 24 letras. Aquí sí vamos a encontrar vocales y viene a sustituir al arameo como idioma oficial después de Alejandro Magno, hacia el 330 antes de nuestra era. Entonces, el griego utilizado en la Biblia no es el griego clásico, sino una versión popular llamada Koiné. Es una especie de griego semitizado y comprende todo lo que es el Nuevo Testamento y algunos textos del Antiguo Testamento. Fíjense que también, como en el caso anterior, hay expresiones que para nosotros son conocidas del griego desde el punto de vista bíblico-teológico, ¿no? Cristo, que quiere decir lo mismo que ungido y que Mesías. Ortodoxia, verdadera doctrina. Antropos, ser humano en general, hombre y mujer. Querigma, la proclamación de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. El griego utiliza dos expresiones para referirse al tiempo. Cronos, que sería como el tiempo cronológico, y kairos, el tiempo destinado para algo concreto. La palabra diáspora quiere decir dispersión y se utiliza después del exilio de Babilonia, cuando muchos judíos empezaron a vivir fuera de Palestina, sobre todo en el norte de África. Logos quiere decir palabras. La palabra apocalipsis es revelación. Apóstol es enviado. Lengua es nación. Camino es doctrina. Recordemos que a los primeros seguidores de Jesús se le llamaba los seguidores del camino. Es cuando leemos Hechos de los Apóstoles 11:26, observamos que es la primera vez en ese texto que se le llama a los seguidores de Jesús cristianos. La palabra católica quiere decir universal. Koinonía es comunión. Ágape es amor. Canon es regla. Evangelio es buena noticia. Y cáliz es suerte. Y esto es interesante porque fíjense que cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos y camino a Jerusalén, cuando Jesús hace los 3 avisos de la pasión, le dice a sus discípulos, el que quiera ir pos de mí tiene que tomar su cruz y seguirme. Pero en el evangelio de Juan, cuando en la cena final con los discípulos, le dice, el que quiera ir tras de mí tiene que ser capaz de beber ese cáliz. En uno y otro caso, estamos hablando de suerte, entendido como destino.
Ahora, hay unos libros en el Antiguo Testamento que fueron escritos en esta lengua. Y nuevamente hago la misma referencia que hacía en relación al arameo. Se ve, por ende, que son escritos bastante tardíos, ya que están siendo escritos en una lengua distinta a la del hebreo. Eso trae una consecuencia que ya la hemos mencionado en varias ocasiones. Los textos que están escritos en un idioma distinto al hebreo o al arameo no fueron considerados parte del canon para el canon hebreo y por ende para el canon protestante, que lo asume posteriormente después de Lutero. Estos libros nuevamente los menciono: Sabiduría, Tobías, Judí, Baruch, 1 y 2 Macabeos y Eclesiástico. Pero además hay algunas expresiones en algunos libros, como el libro de Daniel, el capítulo 3, los versículos del 24 al 90 y los capítulos completicos 13 y 14 no incluyen o no están incluidos en el canon hebreo. Recuerden que estos capítulos, el de Susana, si ustedes han leído la experiencia de Susana, de Bel y el dragón en el capítulo 14, estos textos están escritos en griego. También el libro de Esther, fíjense que tiene unos cuantos versículos escritos en este idioma. El 1.1, el 3.13, 4.17, 8.12 y del 10.4 en adelante. Y aquí entramos entonces en la controversia entre las Biblias católicas y protestantes. Puede ser que ambas traducciones sean muy buenas o muy malas. La diferencia va a estar en que en las Biblias protestantes estos textos que están escritos en griego no van a estar, aun cuando las sociedades bíblicas unidas en las últimas ediciones los han incorporado, pero como un apéndice. Y básicamente, si ustedes quieren rápidamente identificar esta situación y saber si una Biblia contiene o no estos textos, diríjanse al libro de Esther. Si hay hasta el capítulo 15 y después del versículo 10.4, evidentemente se trata de una versión que se utilizan las iglesias católicas. Entonces, esto tendría que decirlo con respecto a este texto. Y ahora vamos a entrar precisamente en lo que más me interesaba con ustedes, y es las dificultades que tenemos con las traducciones de las distintas Biblias. Y vamos a enfocarnos en el texto de Jueces 19.2, aunque me gustaría que leyeran desde el versículo 1 para tener el contexto de lo que vamos a discutir. Me gustaría que el que lea diga qué versión es, para entonces otra persona también lea en otra versión diferente. Adelante, Jueces 19.1 al 2. Profesora, esta es versión Reina Valera. Perfecto, adelante. Adelante, dice Marcelo. Jueces 19, versículo 1 y versículo 2. Ajá. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Correcto. ¿Alguien tiene otra versión? Sí, la Nueva Biblia de Jerusalén, Adelante. revisada y aumentada. En aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre levita que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Ajá. Se enfadó con él, su concubina, y lo dejó para volver, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. Ajá. ¿Qué versión es esa que leíste?
esta es Jerusalén me dijiste, ¿no? Jerusalén me dijiste. Jerusalén, ajá. Sí. Ajá, entonces fíjense en un detalle. La expresión que tienen ustedes ahí en rojo es algo así como... edición de 1990. Ajá, es algo así como sonar, ¿verdad? Fíjense que los dos textos que han leído, en una de esas dice que la mujer se enfadó y en otro dice que la mujer lo engañó. Sí. Entonces, lo curioso es que ambas traducciones son correctas en cuanto a la traducción en sí. ¿Okay? Soná puede ser una mujer que engañó al marido, pero puede tener también una mujer que sea independiente, que no dependa de un hombre, que tome propias decisiones por sí misma, ¿no? Y ahí encajaría la expresión. Entonces, ustedes traductores, les toca discernir, caramba, si yo puedo poner engañar y puedo poner disgustar, ¿cuáles de las dos expresiones sería la correcta? Entonces tenemos que ir para poder entender eso al contexto, ¿verdad? Ahora, ¿qué era una concubina en los tiempos bíblicos? No lo que nosotros entendemos hoy día, porque hoy en día nosotros entendemos a una concubina una mujer que vive con un hombre sin casarse. Pero en aquel entonces eran esposas, quizás una segunda o tercera esposa. Recordemos que los hombres podían casarse con tantas mujeres como pudiesen mantener. Entonces, esta la sacó de su casa, no la sacó del bar de la esquina. Tuvo que probablemente darle una dote al padre igualmente. Y era una esposa, pero ella tiene un conflicto y ella agarra para donde su papá durante 4 meses. Ahora, si seguimos leyendo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que al cabo de 4 meses el marido la fue a buscar. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de las dos versiones debería ser la correcta? De acuerdo al contexto. Creo que si engañó al marido, el marido no iría a buscarla, o iría a buscarla para llevarla y apedrearla, ¿no? Exactamente, exactamente. Depende de las costumbres y el contexto y todo. Entonces, eso es lo que ayuda. Por eso le digo que estas son las dificultades que nosotros nos vamos a encontrar con las traducciones, ¿verdad? Porque entonces, ¿y cuál es la llamada de atención que yo quiero hacerles? Que tienen que tratar, a falta del conocimiento de los idiomas bíblicos, tener 2 o 3 Biblias en la mano, porque entonces esta es una expresión en la que ustedes tienen que pararse para tratar de discernir realmente cuál de las dos traducciones podrían ser adecuadas. Y les digo, la traducción en sí es correcta en ambos casos. Pero a una mujer que engañaba al marido no llegaba a la esquina porque la apedreaban enfrente de todo el pueblo. En cambio, si ella se disgustó, es una mujer sonada, alebrestada, que no le hace caso al marido, que toma decisiones, y por eso esa expresión también puede ser utilizada. Pero él la va a buscar al cabo de 4 meses, como cualquiera que se disgusta con el marido y dice, me voy para donde mi mamá. Y después el marido espera que se le pase el disgusto y la va a buscar. O sea, es una realidad. Entonces, vamos a ver otro texto. El Cantar 1:5. Por aquí lo tengo, profesora. Dale, Darwin. La versión que estoy usando es la platense. Ajá. Esposa morena soy, pero hermosa. Oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como los pabellones de Salomón. Ajá. Fíjense, vamos al punto. Soy hermosa, pero morena, ¿verdad? La expresión que ven ustedes ahí en rojo, la 6ª letra del alefato hebreo, es la letra Bat.
Y la letra bat sirve como de gancho entre una palabra y otra, y el 90% de las veces es traducida como y. Es igual que yo diga, traductor, ella es hermosa pero morena, que decir ella es hermosa y morena. Ese pero no, para nada. No implica algo así, Concha, tan bonitica, lástima que sea negra. Sí. Sí. Claro, claro. Así es, claro que sí, que es un defecto. ¿Ve? Entonces, y no está mal, no, la traducción no está mala, pero no es lo adecuado cuando puede traducirse pero de otra forma. Entonces, así vamos a encontrar a lo largo del texto bíblico N casos en los que precisamente debemos detenernos en las traducciones. Claro, en la medida que ustedes le tomen amor al texto bíblico, van a meterse cada vez en esto más y van a darse cuenta, caramba, esto debería ser así y no asado. Claro, yo no pretendo que ustedes conozcan hebreo y griego a cabalidad, sobre todo si no toman por la parte bíblica, sino por otras ramas de la teología. Pero conociendo el alfabeto, viendo cómo se pronuncian las palabras, ustedes pueden salir adelante con el internet y un buen diccionario en casos en que tengan conflicto con alguna traducción. Entonces, vamos a otros textos. Me gustaría que leyeran el texto de Marcos 1:41. Yo le puse allí las Biblias que yo tomé porque son dos Biblias de Jerusalén con dos expresiones diferentes y las dos son Jerusalén. ¿Qué tienen ustedes en sus Biblias, por favor? Aquí Reina Valera, profesora. Ajá, adelante, 1:41. Ajá, dime. Azarril, Selemía, Semarías. Este es Marcos 1:41. Marcos 1:41, sí. Exacto. Biblia de Jerusalén. Ajá. Azarril, Selemía, Semarías. Eso es el Evangelio de Marcos 1:41. Marcos 1:41, Biblia de... No, un momentico, profe, tranquila. No, estoy viendo Esdras. Ya me parecía. Aquí Leo Reina Valera, profesora. Ajá, búscalo mientras Manasés dice la expresión de Padecido de él, extendió su mano. Ajá. Compadecido extendió su mano, correcto. ¿Y qué dice la de Juan José? La 1:41 de la Biblia de Jerusalén, quinta edición. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Ajá, entonces fíjense, me encanta que hayas tenido esa versión porque esa fue justo la que yo coloqué ahí. Fíjense que yo tengo la Biblia de Jerusalén del año 75 y dice, compadecido de él, como dijo Manasés, extendió su mano, lo tocó, queda limpio. Pero la Biblia latinoamericana, 2001, dice encolerizado. Si nosotros vemos el contexto de este relato, Jesús está predicando en toda Galilea y está expulsando demonios. Se le acerca un leproso y le dice, si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extiende la mano, lo toca y queda curado. Ahora, ¿de dónde salió el encolerizado? Del compadecido. No, pero ¿cómo? O sea, está encolerizado con el pobre enfermo. ¿Pero por qué? No se entiende. No se entiende. Compadecido es sí. Horrible. Exactamente. Horrible, de verdad. Le dice, si quieres puedes sanarme. ¿Y Jesús se va a encolerizar? No. Ay, sí. No va. Es la traducción la que dijo Manasés. Compadecido. Le dio dolor ver al hombre, o sea, en esa condición y lo cura. Le pone la mano encima y lo cura. Entonces, y estamos hablando, por eso les decía en días pasados, que no es que una Biblia sea mejor que la otra, porque puede ser hasta una misma edición como esta, una misma Biblia,
y que el traductor en el momento dado se equivocó. La expresión correcta es compadecido. Compadecido. Claro, Exacto. claro. Pero muy distante, ¿no? Exactamente. Ahora, busquemos Mateo 15, 23. Si quieren lo leen desde el 22. Este texto es la versión matiana de la mujer sirofenicia, que en el caso de Mateo se llama la mujer cananea. Profesora, si me permite. Adelante. Hay una cuestión también en cuanto a las traducciones. Ajá. Y las revisiones. El caso de Reina Valera. Espérate un segundo. Miren, el que esté hablando, los demás cierren el micrófono para que puedan entonces escuchar al compañero. Ajá, adelante. Adelante, el caso de Reina Valera tiene ya varias revisiones. Bueno, de hecho ya no me gusta porque cada vez que reviso Reina Valera y la comparo con otras traducciones y revisiones de esas traducciones me llevan a un contexto y generalmente estoy empleando ahora son las que se llaman Biblia de estudio. Es lo que quiero también hacer acotar. Que la Biblia de estudio por lo general tienen muchas referencias y si hay algo que haya sido añadido o que haya sido cambiado de acuerdo a los primeros escritos, allí por lo generalmente las Biblias hacen esa referencia. De hecho, yo tengo aquí Reina Valera de 1960 y comparado con otras traducciones, bueno, ya prácticamente la tengo es como para saber qué es lo malo que se escribió en esa traducción. Y sin embargo, Reina Valera es de las buenas traducciones. Adelante. Sí, es una clásica. Ajá, gracias, profe. Bueno, justamente para sumar a lo que acaba de decir el compañero, ¿no? De lo que he estado un poco investigando para preparar lo que viene para la entrega que tenemos que hacer, es que también en el tema de la traducción, según la Biblia, tenemos que tener en cuenta cuál es el uso que se le va a dar, ¿ok? Correcto. No es lo mismo, por ejemplo, el uso público para una iglesia, ¿ok? Que, por ejemplo, el uso para el tema devocional o el uso, por ejemplo, de forma teológica, ¿ok? Entonces, igual que hay que tener en cuenta el contexto, el idioma, entre otras cosas que vamos a aprender, me imagino ahorita a lo largo de la clase de hoy, es importante tener en cuenta el uso que se le va a dar a esa Biblia para nosotros poder hacer una buena interpretación, una buena traducción y posteriormente hacer la labor de entender, del exégeta. ¿Ok? Claro. Entonces es bien importante eso, me parece sumamente interesante. Esa parte, igual que no es lo mismo traducir que la labor de entender el significado. Son cosas que se complementan, pero no son lo mismo, no es lo mismo. ¿Ok? Gracias, profe. No, y que pasa una cosa, sea una Biblia como la Reina Valera, sea una Biblia como cualquiera de las Biblias católicas, recuerden que generalmente las traducciones no las hace una persona de toda la Biblia, ¿ok? Sino que se dividen generalmente trabajo por texto. Y puede ser que un traductor sea mejor que el otro. Y eso implica que la calidad de ese texto va a estar mejor traducida que quizás otro diferente. Me gustaría que leyéramos Mateo 15, 23. Profe, yo lo tengo aquí. Adelante, adelante, Luz. Mateo 15, 23 dice, pero él no le contestaba palabra. Los discípulos se le acercaron y le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Ajá. ¿Alguien tiene otra traducción? Ay, yo tengo otra. Ajá. Dice, los discípulos le suplicaron, Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Ajá. Fíjense que las traducciones que yo les pongo allí en pantalla, pasamos de concédeselo, atiéndela, despídela, dile que se vaya. La Biblia de América, la casa de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cuando dicen despídela?
ya gritando delante de nosotros, esa mujer molestando, cómo se le ocurre interrumpirnos, que vamos directo para la casa. Y ahí, como una loca ahí gritando, mientras que otro le dice, Señor, concédelo. El otro, atiéndela, Señor. Entonces, ¿qué pasa con los traductores? Y aquí viene la parte, vamos a decir, emotiva. Considerar que los seguidores de Jesús tenían el mismo carisma de Jesús, la misma compasión hacia el otro, la misma, digamos, la misma disposición a ayudar fraternamente a los demás. Porque lo que dice el texto en griego es despídela, apoluso. ¿Qué es lo que nos está diciendo con eso? La mentalidad de los discípulos. El que una mujer, siendo extranjera, mujer, pagana, se le ocurre estar interrumpiendo a Jesús, rogándole y gritando detrás de ellos. Pero a algunos traductores les parece como muy feo poner despídela y pusieron atiéndela. Entonces, tal vez con el tema de concediéndole lo que pide. Sí, pero cuando uno dice concédeselo, dale lo que quiere. Atiéndela, pobrecita, mira que viene gritando. Pero si tú le dices despídela. Sí, muy fuerte. Es como despáchala, exactamente, es muy fuerte. No vemos a un Jesús diciéndole si esa pobre mujer, sobre todo después. Claro, en la versión marcana es más ruda, porque en la versión marcana la trata hasta de perro. Pero realmente es lo que el texto dice, lo que interesa a lo que vamos o estamos discutiendo el día de hoy. No nos quedemos allí. Vamos al Nuevo Testamento. La versión de Lucas 5, 10, 11, cuando llama al seguimiento a los discípulos. Ya tengo, profesora. Adelante. Adelante, Darwin. Ajá, de la Biblia Platense. Uh-huh. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Pedro. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Llevaron las barcas a tierra y dejando todo se fueron con él. Bueno, les cuento lo siguiente. La palabra que aparece en el Evangelio de Lucas no es pescador, es cazador, sogrón. Ahora, tiene cierta lógica porque ese es un verbo compuesto que viene de zoo, que es vida, y agreo, que es pescar, o sea, pescar con vida, cazar. Entonces, es lógico que si la mayor parte de los primeros discípulos forman parte de la industria de la pesca, que sea pescador el llamado, los haré pescadores de hombres. Pero yo les digo, no debería haber una nota a pie de página que diga que en la versión lucana, lo que dice realmente es cazador y que por supuesto, dado el contexto de que ellos eran pescadores, era su trabajo, se va a colocar un pescador también, pero tendría que haber una aclaratoria a pie de página, porque sogrón no es pescador. Entonces, estas son las dificultades que uno confronta con los textos bíblicos. Y bueno, les estoy poniendo, digamos, ejemplos típicos, ¿no? Pero de aquí en adelante mucho más que esto. Ahora, vamos más allá de eso. El texto que ustedes ven en pantalla de Jeremías 10:11, no sé si se fijan que tiene como 2 espacios en blanco, ¿verdad? Sí, la semana pasada yo les decía que para el mundo judío la ley oral es tan válida como la Torá y como la propia palabra de Dios. Entonces es precisamente el Talmud, el Targum, toda la literatura rabínica la que llena esos huecos que ustedes van a encontrar en el texto masorético.
porque el texto masorético tiene su base en esa versión del 1008 que encontraron en San Petersburgo, ¿no? Y que fue base de todo lo que fueron las Biblias, las traducciones bíblicas en hebreo. Pero para traducir, sobre todo, algunos textos, porque no vamos a decir que todos tengan esta dificultad, pero este texto particularmente lo tiene, y van a darse cuenta con lo que les voy a poner a continuación. Resulta, este texto de Aramías 10:11, ¿verdad? Tiene palabras en arameo, tiene una palabra en hebreo, tiene 3 palabras en caldeo, ¿verdad? Y los espacios que faltan, que están en color carne, es la lengua de los sabios que va a completar la expresión que falta allí. Se podrán imaginar cómo traducir un texto es difícil, evidentemente, sobre todo si se trata de un texto del Antiguo Testamento con todas estas dificultades que estamos viendo en pantalla. No es fácil. Y precisamente como no es fácil, vamos entonces a tratar un punto que fue, ya no tengo más presentaciones, ¿cuál Biblia? Pero en relación a lo que estaba comentando precisamente Janet. Y que es lo siguiente. Si yo tengo que utilizar una Biblia, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es la que realmente es mejor para mí? Como estudiante de teología, como estudiante de Biblia y como gente involucrada en la iglesia, pues. Entonces, nos toca discernir si nuestro motivo para la Biblia es de tipo científico, tenemos que utilizar una Biblia que vaya por esa vía. Si por el contrario es pastoral, entonces las Biblias que vamos a utilizar son en esa vía. ¿Qué son Biblias de estudio? Aquellas que tienen una buena traducción, que tienen notas al pie de la página con explicaciones exhaustivas, que a veces presentan cuadros comparativos, que tienen concordancia, sobre todo las Biblias grandes van a tener en un lado las concordancias que ustedes van a ubicar en cualquier texto de la Biblia. Hay 2 expresiones que se utilizan en Biblia. Una es la concordancia. Vamos a suponer que estamos nosotros en el Evangelio de Mateo y leemos aquel texto que dice: misericordia quiero, no sacrificio. Resulta que esa es una expresión dicha por Osea, por el profeta Osea, unos cuantos siglos antes, y que vamos a encontrar, si no me equivoco, en el capítulo 11, creo. Entonces, eso es una concordancia con el texto de Mateo y el texto de Osea. Pero también podemos encontrar paralelos en los textos bíblicos, que podríamos decir que es el mismo texto en 2 versiones, como lo que acabamos de leer, pues la mujer cananea en Mateo es la misma mujer sirofenicia en el Evangelio de Marcos, y podemos observar que en uno están presentes los discípulos, en la otra versión no están, y establecer como una comparación entre los textos. Una Biblia de estudio generalmente le trae ese tipo de información, habla el lenguaje científico, se ubica muchas veces mapas bíblicos, ¿verdad? Trata de ser fiel a la traducción, te dice que fue un equipo de traductores quien la hizo, en tanto que las Biblias pastorales tienen como finalidad la pastoral, y por tanto lo que más interesa es el contenido del mensaje. Las notas a pie de página apuntan a la vida concreta, tienen un lenguaje sencillo, también utilizan mapas bíblicos para ayudar a las personas, y tendríamos entonces que ver qué versiones tenemos nosotros entre las Biblias de estudio. La primera de ellas sería, entre las versiones antiguas, la Biblia estugartensa, pues, la que acabo de mencionar, precisamente, que es la Biblia hebrea. Se considera como una edición súper confiable de las escrituras en hebreo y arameo. Es la más utilizada entre los eruditos. Se basa en el famoso código de Leningrado, el que les dije que se había encontrado en San Petersburgo en el 1008.
Las notas a pie de página han sido revisadas constantemente. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Implica conocimiento del hebreo y del arameo. No queda para más. Evidentemente, quien quiera hacer crítica textual a partir de esta Biblia, entonces no tiene ninguna dificultad, precisamente porque estamos ante un erudito de la materia. Tenemos también... Profesora, ¿cuál es el nombre de esa edición? La Septuaginta, perdón, estoy hablando de los 70, la Stuttgartensa. ¿Por qué se llama Stuttgartensa? Porque la primera edición se dio en Stuttgart, en Alemania. Es la Biblia hebraica Stuttgartensa, se llama. VHS, es como las siglas que la identifican, ¿no? También tenemos la Septuaginta o Biblia de los 70, que es la edición del Antiguo Testamento en griego, que se cree que se hizo en Alejandría por judíos que vivían en la diáspora, ¿verdad? Y es considerada la traducción más importante del griego en el Antiguo Testamento. Ahora, es una traducción tipo Koiné, y que tiene también una dificultad, ¿no? Que trata de evitar los antropomorfismos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Génesis 3, que decimos que a la hora nona Dios caminaba por el paraíso, que Adán y Eva se escondían. O sea, la Biblia hebrea te habla de muchas veces de Dios como figura humana, con antropomorfismos bastante abundantes. La Biblia de los 70 trata de evitarlo porque considera que es una falta de respeto a Dios. Fíjense cómo van como evolucionando las cosas, ¿no? Y otra dificultad que tiene esta traducción es que han sobrepuesto algunas palabras griegas, significados que pasaron al Nuevo Testamento, perdiéndose un poco, digamos, aquella visión semita. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de corazón, para nosotros en español el corazón es el lugar de los sentimientos, pero para el semita el corazón es el lugar de las decisiones, el lugar de la razón, el lugar de la toma de postura, el lugar de los sentimientos son las entrañas, es precisamente por el útero, rajamín. Entonces, eso va a medida que nos involucramos con el griego, va como permeándose ese significado y se va perdiendo un poco lo que fue su significado desde el punto de vista semita. O otra cosa es que cuando uno empieza a incursionar en el griego, resulta que el ser humano está conformado por cuerpo y alma. Cuerpo, que es la materia, lo malo, mientras que el espíritu es lo alto. Para el semita, el ser humano es la unión inseparable de alma, espíritu y carne. O sea, y el cuerpo es quien contiene todo ello. O sea, es como, les digo, evolucionan, perdón, ciertas expresiones que cambian un poco el sentido original que en los primeros textos de la Biblia vamos a encontrar. Otra versión es la latina, ¿no? La Vulgata de San Jerónimo, que es la primera gran obra impresa, y recordemos que se hizo en latín porque era el idioma impuesto por el Imperio Romano. El Imperio Romano estuvo 600 años, entonces era lógico suponer que ya la versión de una iglesia cristiana, cuando era ya aceptada como iglesia oficial del imperio, fuera en este idioma que permaneció, si se quiere, vigente hasta Vaticano II, ¿verdad? Pero recordemos que la Biblia no se escribe en latín y que esto no es más que una traducción que mandó a hacer el Papa Dámaso en el siglo IV para precisamente tener una versión en el idioma que hablaba el pueblo. Por eso se llamó la Vulgata, como decir la que habla la mayoría, el pueblo llano. Y es como desventaja, es una traducción del hebreo y del griego al latín. Pero
tiene una ventaja, que es la primera vez que los textos que componen la Biblia adquieren como un orden, ¿no? También, igual que en los casos anteriores, implica conocimiento del latín. Si uno no sabe latín, de ninguna manera puede acceder pues, a la lectura de estos textos. También tenemos lo que se conoce como la Biblia, la de nácar y columna. Es una traducción, realizada en base a los idiomas originales. Se dice que es una Biblia de estudio, tiene abundantes paralelos para cada texto. ¿Cuál es la desventaja de esta versión? Que no tiene notas explicativas al pie de la página. Ya estamos entrando, ya no en las antiguas, sino en las que se están usando todavía hoy en día. Por eso tenemos la Biblia de Jerusalén. Se cree que después de Vaticano II fue la primera versión oficial, una realizada siguiendo los idiomas originales. Tienen notas y referencias cruzadas, la que la convierten en cierto modo en una especie de enciclopedia, pero las primeras traducciones son demasiado españolas. Para nosotros nos choca como latinos muchas veces, ustedes, vosotros, o sea, esa manera o expresión, pues, el lenguaje no es popular, por lo tanto se usa más para el aparato científico esta versión de la Biblia de Jerusalén. Ya sabemos que de ahí en adelante han surgido distintas versiones de Jerusalén, incluso versiones populares, vamos a decir así. Ahora, otra versión hoy en día es la de cantera e iglesia. Les confieso que para mí es la mejor versión que yo he conocido, porque tiene lo que es la crítica textual a pie de página, ¿no? Y entonces, y de alguna manera tiene notas que complementan la investigación a nivel filológico, histórico, biográfico, exegético y hasta teológico. Entonces, tiene un fuerte rigor científico, ¿verdad? Incluye los textos deuterocanónicos, teniendo en cuenta las pautas de las Biblias rabínicas, ¿no? Entonces, me parece que es una versión excelente, esta es la de cantera e iglesia. También tenemos la nueva Biblia española, ¿verdad? Que de alguna manera tiene la misma dificultad que la Biblia de Jerusalén, las primeras, porque habla en un lenguaje demasiado español para el gusto latinoamericano. También tenemos la de Alonso Chequel, que es la Biblia del Peregrino, en sus dos versiones, normal y latinoamericana. En ambos casos debemos recordar que Luis Alonso Chequel, sacerdote ya fallecido, era poeta. Y sobre todo la traducción de este padrecito en lo que se refiere a la literatura sálmica o el cantar de los cantares, es poesía misma, porque él va colocando traducciones que rimen poéticamente para tratar de adaptarse lo mejor posible a ese sonido musical que tiene el idioma hebreo. Pero evidentemente como ventaja es que se preocupa de lo literario, por eso de los géneros, de las formas, de los juegos de palabras, y de alguna manera tiene esa ventaja. Estas todas son Biblias de estudio, ¿ok? También tenemos la Reina Valera, evidentemente. Es una buena, tiene unas buenas introducciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, así como abundantes referencias explicativas. La versión más antigua se llamó Biblia del Oso, y que fue la primera traducción de los textos originales al español. Y se difundió muchísimo durante la Reforma Protestante. Los traductores fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron monjes católicos, por cierto. En líneas generales se dice que la Reina Valera es una muy buena traducción. Evidentemente, a lo largo de la historia han ido reeditándola y tratando de que la traducción cada vez sea mejor. Pero como bien comentó Manasés, ninguna traducción en español es perfecta, vamos a estar claros con eso. Pero en líneas generales es una buena traducción y se considera también como
una Biblia de estudio, por decirlo así, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de Biblias pastorales, la primera que tenemos que mencionar es la Biblia latinoamericana, porque habla en un lenguaje ya más llano para nosotros. Es una traducción que se hizo, por supuesto, después de Vaticano II, con introducciones para que la gente sepa de qué va a tratar el texto. Las notas apuntan a la actualización del mensaje, el lenguaje es popular, contiene valiosos comentarios que orientan la lectura bíblica y por eso se recomienda en catequesis, además de por el costo, ¿no? Porque es una de las versiones un poquito más económica. ¿Cuál es el problema de esa versión? Que la traducción no es muy buena precisamente para favorecer, digamos, el léxico latinoamericano, se pela, pues vamos a decirlo así, en alguna que otra expresión cuando la traducen. Ahora, eso sí, si ustedes quieren, ¿se acuerdan cuando leíamos las primeras veces sobre la fuente que yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal? Como si ustedes leen el Génesis, van a darse cuenta que la Biblia latinoamericana tiene la ventaja de que cada una de estas fuentes las pone con distintas letras y eso permite identificar. Entonces uno puede colegir leyendo un texto como a veces tiene interpolaciones de una y otra fuente, ¿no? Y eso es bastante útil cuando uno está haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, sobre todo, como les digo, no más allá del Pentateuco, que es cuando se pueden identificar estas fuentes. También tenemos la Biblia del Pueblo de Dios, que es argentina. No vamos a decir que la traducción sea mala, porque tienen introducciones bastante sencillas y pedagógicas a los textos, pero la manera de hablar es muy argentina. Entonces, cuando nos ponen los acentos donde no los colocamos nosotros, también es un problema a la hora de cómo se llama, de estudiar los textos. Y tenemos también la Biblia de Dios habla hoy, que está elaborada por las Sociedades Bíblicas Unidas, a veces versiones protestantes, otras veces versiones católicas. Cuando digo versiones protestantes es porque los 7 libros esos que hemos mencionado no están, ¿no? No porque la traducción sea diferente o de distinta calidad. Es una traducción, trata de ser ecuménica, trata de adaptarse un poco al lenguaje original. No es la mejor traducción del mundo, pero tiene cosas maravillosas, porque tiene muchos cuadros sinópticos, que si vamos a ver el Apocalipsis, todas las veces que es mencionado los títulos cristológicos del Apocalipsis, que si las veces que se mencionan, qué sé yo, Jesús como pastor, entonces tiene como cuadros sinópticos muy valiosos. Y si bien es una Biblia pastoral, yo también la recomiendo para estudio porque permite, esos cuadritos son como de gran ayuda. Y además de esto, nosotros vamos a encontrar versiones online o en CD-ROOM, mejor dicho, de la Biblia de Jerusalén, vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar también de lo que es la Sagrada Biblia, así se llama, la Sagrada Biblia también en CD-ROOM, que tiene utiliza multimedia para acercarse a los textos sagrados y tiene una galería de imágenes extraordinariamente bellas. Y tenemos también lo que se... Tengo en 10 minutos una entrevista de trabajo. Ah, bueno. ¡Eso! Sí. ¡Ay, qué bueno! Vamos a ver qué tal, cómo me va. Mucha suerte. Bueno, después mucho éxito. Usted acompañe. Gracias. Que te vaya muy bien. En sí, más que una cita de trabajo, es un seminario, un taller que da una ONG para cómo hacer emprendimientos en Estados Unidos, y voy a decir, buenísimo, hago algo por ese lado. Bueno, fabuloso, que te aproveche. Bueno, gracias. Buena suerte. Entonces, bueno, las palabras de Ignacio prácticamente terminan cuando yo estoy también concluyendo esta parte, ¿no? De que incluso a través de internet podemos conseguir distintas versiones bíblicas, o sea que es una cuestión como de discernimiento, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá que ver
cuál es la versión que mejor se ajusta, ¿no?, a las necesidades de cada uno de ustedes. Y por supuesto, la recomendación que les he hecho desde el primer día: no tengan una sola Biblia, comparen versiones, párense en lo que les llame la atención y traten de profundizar un poco más sobre eso, a ver por dónde vienen las cosas. Entonces, Ahora, si me permite, adelante. le comento. ¿Cómo no? De verdad que la Biblia Dios habla hoy. Yo tengo una versión que se dice Dios habla hoy, versión misionera. Ajá. Que esa es de Sociedad Bíblica Unida, pero la revisó la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Ajá. Muy buena. Y tengo, bueno, otras hebreas que es Sefer Dabar y la Tanakh. Que con esas tres Biblias, bueno, Reina Valera, tengo otras dos versiones más precisamente para poder estudiar, era necesario. Claro. Pero están muy buenas las Sefer Dabar que se encuentra aquí en Venezuela. La Tanakh no, porque todavía la están editando en Panamá y es una o dos traducciones que apenas tiene en español, que es una Biblia que viene en inglés. Pero sí la Sefer Dabar junto con Dios habla hoy, muy bueno para como Biblia, como para estudio. Pues, claro. Usted no está diciendo. Excelente, excelente. Tal cual. Yo la única que no les voy a recomendar jamás son las traducciones del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que son las de los Testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Correcto. Sí. Porque todos los grupos cristianos, sean católicos o sean protestantes, todos tenemos como base a Jesús. Y no solamente creemos firmemente que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que vino a salvarnos, pero la gente que pertenece a estos grupos de los Testigos de Jehová, como tienen un fundador, tratan de adaptar las traducciones a lo que el fundador afirma, y entonces escapándose un poco de lo que realmente dice la traducción. Por ejemplo, es correcto, ya son sectas. Sí, en Juan 1:1, ¿verdad? Como ellos no creen que Jesús sea Dios, ¿verdad? Nosotros leemos que el verbo es Dios desde el principio, eso lo leemos en Juan 1:1. Ellos traducen algo así, que el verbo era como Dios. O sea, no es lo mismo ser Dios que ser como Dios, ¿verdad? En Lucas 22:19, cuando Jesús, las palabras de Jesús, este es mi cuerpo, ellos ponen, esto significa mi cuerpo. Cuando en Lucas 23, estando Jesús en la cruz con el ladrón bueno, y él le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos colocan, te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Porque, o sea, nosotros entendemos que esa promesa de Jesús fue la primera persona que se ganó el cielo, que le robó la gloria en el último momento de su vida. Pero ellos asumen, como creen que el fin del mundo está destinado a una determinada fecha, de la cual ellos son los únicos favorecidos por entre todos los mortales. Entonces, no, estamos ante una incertidumbre porque ellos no creen nada de eso. Entonces, hasta ahí les dejo un poco la reflexión del día de hoy. Les cedo brevemente la palabra y les recuerdo que la semana entrante, Dios mediante, es nuestra última clase. Vamos a tratar de ver lo que son los métodos histórico-críticos y algunas lecturas bíblicas para tratar entonces de ubicarnos un poco más en esa tónica. Creo que Laura como que quiere hablar. Adelante, Laura. Ay, no, yo darles gracias, profe. No, en realidad que estoy muy bien, me ha encantado la clase hoy. De verdad que la conexión estupenda. Alabado sea Dios. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, profesora, también como recomendación tener la concordancia Strong. Eso es cierto también. Muy interesante. Esa concordancia ayuda mucho. Es correcto, sí. Lo que pasa es, claro, ahorita es bastante costosa, pero yo creo que se puede bajar de internet. Adelante, adelante. Está en internet también, sí. Sí, profesora, una de las cosas que me viene a la mente, esta clase maravillosa que usted nos ha dado es cómo hace un doctor en las Sagradas Escrituras, que estudia para esto y se gradúa en las Sagradas Escrituras,
Y por ejemplo en Ezequiel 18:20 hablan el que peque morirá, pero en la Biblia creo que Reina Valero habla del alma. Entonces esos cambios, como eso con tanto que usted ha dicho, no descontrola un poquito a la iglesia como tal. Es un estudio por siempre, entonces, de los padres que estudian la Sagrada Escritura, profesora. Es cierto, lo que tú estás diciendo es una gran verdad, pero te voy a decir algo que me dijo un sacerdote en un concilio que estuve yo congreso, en Perú. Me dijo que él era cura a pesar de la Biblia. Entonces, a mí eso me llamó tanto la atención que no se me ha olvidado, porque ciertamente no es la Biblia, la palabra de Dios, la base de todo lo demás. Lo que pasa es que, miren, recuerden que váyanse a la catequesis nada más y hagan memoria. Nosotros hemos sido más de catecismo y de dogmática que de Biblia. Yo creo que es el momento de recuperar la palabra de Dios como centro de la vida, porque fíjense que esos niñitos que preparan para la comunión masivamente, todos los años, ese bojote de niños que van, ¿y qué pasa? ¿Por qué esas criaturas después de la primera comunión se desaparecen y no van más a la iglesia? Algo está fallando. Y estoy más que convencida. Porque no tienen raíz. Exacto, que cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús, ese encuentro dura para siempre.